Hoy nos toca ver la segunda sesión referente a uno de los tres principales líderes cristeros, que como ya lo recordarán los que asistieron a la última sesión, pues es el beato, ya elevado a los altares, si mal no recuerdo por San Juan Pablo II, el beato Anacleto González Flores. Ya dije quién fue don Anacleto la sesión pasada, brevemente un gran líder cristero, un fundador de agrupaciones católicas, la más poderosa, la más famosa, la que le dio más lata al gobierno, la ACJM, la famosa ACJM, Acción Católica de la Juventud Mexicana, y que le costó la vida. Pero eso de decir que le costó la vida, pues la verdad es que se dice pronto y se explica despacio, porque vale la pena verdaderamente conocer. En esta sesión la vamos a dedicar a conocer cómo fue su martirio, cómo fue su vil asesinato, para lo cual hay que explicar, porque algunas personas no entienden, incluso personas muy cercanas a mí, que espero que vean este video en su momento, no han entendido por qué el cristiano, en los primeros siglos de la existencia del cristianismo, no se utilizaba la palabra católico, hasta que surge en Constantinopla, bajo el reinado de Constantino el Grande, surge la palabra católico, para indicar que en cualquier parte del planeta que se encontrase un cristiano, era un católico, porque la palabra católico indica ser universal. Por lo tanto, el católico siempre encontró en todas las culturas dos cosas: una extraordinaria capacidad de influencia, formidable, eso será tema más adelante de cómo le hacían los cristianos y después los ya actualmente llamados católicos desde el siglo IV de nuestra era, para influir en los demás y poderlos llevar a la pila bautismal o desde chiquitos bautizarlos en la fe. Y por otro lado, una terrible animosidad, un odio verdaderamente que no se puede calificar más que con una palabra: un odio luciferino, un odio satánico. Esos son los dos signos del cristiano. En este caso ya, en estos momentos, del católico. Su capacidad para influir en otros, cuando es coherente, cuando es dueño de una fe ilustrada, y dicho sea entre paréntesis, no hay peor católico que un católico ignorante. De hecho se dice católico ignorante, futuro protestante. Así es. ¿Por qué? Porque al no conocer los fundamentos auténticos de la fe católica, desde un punto de vista racional, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista filosófico y desde un punto de vista teológico, pues no lo puede asimilar y mucho menos transmitir. Bueno, pero ni a sus hijos. Hoy me tocó en la mañana una sesión posiblemente de las más apasionantes que he tenido en mi vida, con un chavo de 26 años, al que me tocó explicarle qué es la misa, qué es la transubstanciación, qué es el catolicismo, y bueno, los ojos se le pusieron de plato y ya no los podía cerrar del asombro. Y es el mayor de una familia católica, prácticamente de rosario diario y de misa muy frecuente y desde luego dominical. ¿Cómo es que estos papás no lograron transmitirle a su hijo la fe católica? Porque no supieron hacerlo a través de la inteligencia. Nos dice el gran maestro de maestros, el doctor de doctores: la vía regia para conocer a Dios es la razón. Y la razón nos brinda dos formidables herramientas:
para conocer a Dios. Y en este caso, para conocer nuestra fe. La filosofía, que no hace ninguna referencia a asuntos religiosos, y la historia, que es una colección de testimonios. Por esta razón considero tan importante, para entender por qué hay persecución desde los primeros siglos del cristianismo, por qué somos tan odiados, pero a la vez por qué tenemos tanta capacidad de influencia. No hay como conocer la vida de los mártires. Es el mejor testimonio, es la mejor lección que nos podemos llevar entre pecho y espalda para rumiarla en la cama cuando estemos en una noche de insomnio o unos minutos antes de pegar la pestaña. El martirio. Y en este caso nos toca entonces analizar históricamente, que es una de las más poderosas herramientas para conocer nuestra fe. Claro, no la historia oficial, no la historia que escriben los vencidos, sino la historia que está pudriéndose, literalmente, en papeles, en documentos, en papiros, muchos milenarios, y que hay que saber descubrir para poder saber realmente qué sucedió. Bueno, yo he recurrido a las memorias de mi abuelo, que fue un poderoso jefe cristero, el jefe del ala civil del ejército cristero, cuya ala militar era conducida por el heroico y también mártir Enrique Gorostieta, general graduado por el ejército mexicano, y converso o reconverso al catolicismo gracias a la piedad de su esposa. Ya hablaremos de él en su momento, porque su figura es verdaderamente refulgente en el cielo de los mártires mexicanos. Hoy nos toca entonces don Anacleto González Flores. Comienzo con una parrafada que nos regala nuestro buen alumno que anda por ahí y lo dejó en el chat. Dice don Germán Carpio: gracias, Germán, por lo que escribes. Lo voy a transmitir al público porque como que sirve de excelente prolegómeno a la sesión de hoy. Nos dice Germán: este taller nos abre los ojos a la realidad que tenemos hoy y el nivel que tenían los cristeros luchando contra el gobierno. Es algo que tenemos que aprender. Por otra parte, ellos experimentaron también la desunión y la falta de apoyo entre ellos mismos. Sí, los sacerdotes difícilmente apoyaron a los cristeros, y los obispos menos. Pero el amor y la pasión hacia la verdad con que ellos defendieron a Cristo es algo, aquí está el párrafo más importante, es algo que tendremos que hacer tarde o temprano. Podemos empezar cultivando nuestro amor a Cristo por el esfuerzo que ellos hicieron y difundir, como siempre ha dicho usted, lo que estamos aprendiendo. De don Germán Carpio para todos. Muy bien. La persecución en la pandemia fue una probadita de lo que nos quieren hacer. Sí. El encierro, el bozal, como le llamo yo. Nunca me acostumbré a decirle tapabocas. ¿Sí? Siempre le dije bozal porque es más un bozal. ¿Sí? Y es una probadita de lo que puede venir a la vuelta de la esquina y que en estas horas, en estos momentos, está ocurriendo en la hermana república, mejor dicho, en la hermana tiranía de Nicaragua, porque de república no tiene nada. ¿Cuál es la visión de Anacleto? Hay que entender sus antecedentes ideológicos. ¿Qué fue lo que provocó en el gobierno una ira tan brutal? Un afán persecutorio como no se vio ni siquiera en la Roma de los Césares. Podemos decir que, por cruel que haya sido algún César, como lo fue el famoso Commodus, el antihéroe de la película esa que se llama Gladiator, maravillosa, se las recomiendo. Es una obra con un espíritu católico verdaderamente admirable. No recuerdo el nombre del cineasta que la lanzó,
pero qué valiente haber lanzado al gran público desde Hollywood una película que retrata con perfecta claridad la crueldad del César Commodus y la valentía heroica de un soldado del ejército romano cristiano. No se las cuento para que por favor me hagan el favor de verla. Gladiator. Gladiator, en inglés, gladiator se pronuncia. Bueno, pues nos dice Anacleto sobre la obra destructora de la revolución antimexicana. Recuerden que toda revolución es destructiva, toda revolución es anticatólica, toda revolución es inhumana. Ninguna revolución en ningún momento de la historia humana ha traído a los pueblos que la han sufrido algo de bueno, de positivo, de admirable o de rescatable. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque toda revolución es inspirada por el demonio. Y en el demonio no hay nada bueno, excepto que es un ser. Bueno, nos dice Anacleto, la barbarie que había tomado forma y cuerpo en las hordas constitucionalistas. ¿Qué eran las hordas constitucionalistas? Bueno, pues era un autodenominado ejército constitucionalista, ¿sí?, dirigido por Carranza y otros sátrapas, otros tiranos, con el afán persecutorio, evidentemente en su proyecto de constitución, ¿sí? Fueron las hordas constitucionalistas que después de herir en lo más hondo el alma de la sociedad, con la aprehensión de todos los sacerdotes, después de clausurar todos los templos de la ciudad, de profanar los altares con la misma cínica impiedad de los locos revolucionarios de 1792 en Francia, que guillotinaban nobles y sacerdotes y destrozaban iglesias y cadáveres, y que rugían como tigres devorando con hambre insaciable todo lo que encontraban a su paso. Este párrafo de Anacleto yo lo complemento recordándoles el número de asesinatos causados por los jefes revolucionarios franceses en tan solo 3 años, en un periodo que se llamó en Francia el terror. La cifra asciende a 4 millones de muertos, sobre todo en la región llamada La Vendée, que es como una provincia, como en México podemos hablar de la provincia llamada el Bajío, o las Californias, o las costas mexicanas. Bueno, pues hay una región en Francia que se llama La Vendée, que estaba habitada por vandeanos, y el rasgo fundamental de los habitantes de esa región era que todos, o la inmensa mayoría, el 99%, eran católicos practicantes. Y sobre ellos se ensañó la Revolución Francesa. Es el paradigma, el parangón que nos hace Anacleto al describir la ferocidad persecutoria de los jefes, de los caudillos de la revolución antimexicana, que por desgracia y para ludibrio de toda la población, tienen sus nombres escritos con letras de oro en la sala del Congreso de la República. Qué cosa más ignominiosa, que ahí estén los nombres de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Venustiano Carranza, etcétera, etcétera, y otros 20 cuando menos. Bueno, pues estos revolucionarios, que además se enriquecieron de manera verdaderamente asombrosa, rugían como tigres, devorando por hambre insaciable, y tenían que dar un zarpazo definitivo, continúo con el testimonio de Anacleto, tenían que dar un zarpazo definitivo sobre lo que es y ha sido siempre la encarnación magnífica y viviente de la ternura y la caridad cristiana, la mujer consagrada a Dios. ¿Qué quiere decir con esto, Anacleto? Pues que el 22 de agosto de 1926 fue el día señalado para que la fuerza bruta
revolucionaria descargara infamemente sus golpes sobre las religiosas que vivían en Guadalajara. Las metieron todas a carros del ejército y luego del carro del ejército, que además apestaba a rayos y lleno de excremento, las metieron en un tren de carga a Colima, donde fueron llevadas al puerto de Manzanillo y desde ahí fueron deportadas todas ellas por centenares a Europa. Eran mexicanas por nacimiento, pero tenían un defecto terrible para los revolucionarios, el peor defecto posible: ser hermanas de la caridad, ser monjitas dedicadas a la oración, a la contemplación, a suplicar a Dios por sus adversarios, a hacer de su vida un ejemplo maravilloso de una práctica heroica de las virtudes cristianas. Pues todas ellas fueron deportadas a Europa por órdenes del presidente Plutarco Elías Calles. Y bueno, a raíz de eso, Anacleto empieza a ser perseguido por el gobierno a escala federal. No solo lo perseguía el gobierno municipal, de donde él vivía en Guadalajara. No solo lo perseguía el gobernador de Jalisco, un tal Manuel M. Diegues, que ahora tiene la ciudad de Guadalajara llena de parques y avenidas, con su miserable nombre. No, se trataba de que Anacleto era perseguido por el gobierno federal, por policía especial, secreta, por policías normales, uniformados, por el ejército y por la guardia de corps del presidente. O sea, toda la jauría estaba lanzada contra Anacleto en toda la República. ¿Por qué? Bueno, en esta historia lo vamos a entender. Anacleto es el patrono de los laicos mexicanos. Yo soy un laico, Anacleto es mi patrón, es mi modelo de vida. Por eso expongo su vida y su martirio, sobre todo, en esta sesión. Yo pido a todos, mis queridos alumnos, amigos, pacientes, que nuestra vida sea testimonio para todos nosotros, que para todos nosotros sea un estímulo para imitar su ejemplo. Probablemente no nos toque dar la vida física por la acción cruel de bayonetas, balas y demás instrumentos de muerte o de tortura, como le sucedió a él. Pero lo que sí es seguro es que de alguna manera, cuando menos un servidor lo ha experimentado de modo muy cruel, estamos siendo perseguidos, estamos siendo acallados, estamos tratando de ser comprados por el narcosistema. No es el narco por un lado y el sistema político por el otro, es una sola entidad, el narcosistema. Y en aquella época ya lo era. Ya los presidentes de aquella época eran los jefes de las cargas de droga para los Estados Unidos y otras partes de la tierra. Ya lo eran. Así que desde entonces tenemos un gobierno que es un narcosistema. Pues bien, la pasión de Anacleto por México, tierra de Dios y María Santísima, no dudó en derramar su sangre por mí, por ti y por todos nosotros, por nuestra iglesia y por nuestro México. Por eso a Beato Anacleto González Flores se le conoce como el mártir de Cristo Rey y de Santa María de Guadalupe. Él comunicó en el año de 1926 lo que a nosotros está a punto de suceder. Dijo: lo que va a comenzar para nosotros ahora es el Calvario. Dispuestos hemos de estar a llevar nuestra cruz. Los invito a sacrificar su vida para salvar a México. Si me pregunta alguno de ustedes, ¿qué sacrificio pide Cristo en este pacto? Anacleto contestó: lo que yo ofrezco, mi sangre y mi vida. Fueron las palabras textuales que un año antes de coronar su vida con la palma del martirio, pronunció Anacleto en una reunión con todos los jóvenes de la Acción Católica de la Juventud Mexicana,
organización que, repito, él fundó. ¿Cuál fue su misión? Su misión fue encabezar como líder indiscutible, ya vimos las características del líder, la acción popular en defensa de la fe mexicana, de la fe del pueblo de México, contra ese socialismo-comunismo de Plutarco Elías Calles, quien estaba por dictaminar y lanzar la famosa Ley Calles, que constaba de docenas, si mal no recuerdo, de 33 artículos anticlericales, anticatólicas. Hay historiadores que dicen que Plutarco se las ingenió para que su ley quedara escrita en 33 artículos en conmemoración de que Cristo vivió 33 años. Esto obviamente pertenece al ámbito de la numerología masónica, ¿no? 33 artículos contra Cristo que vivió 33 años. Muy típico de los masones de todas las épocas. Anacleto, pues, este líder hombre de Dios, como ya lo dije y lo repito, vale la pena, era el más buscado en la esfera nacional. Ojo, no se dice a nivel nacional, no se dice a nivel de, se dice en el ámbito, porque a nivel, pues es en el piso, ¿no? En el ámbito, eso significa la corrección para referirnos que en el ámbito, no a nivel, en el ámbito nacional, Anacleto era buscado para ser fusilado. Pero él no tenía miedo porque había puesto su confianza en Cristo Rey y en Santa María de Guadalupe. Ojo, no tenía confianza en no ser fusilado. ¿En qué tenía su confianza? En que si era fusilado, era por voluntad divina y él estaba dispuesto a aceptarla, su muerte, por fusilamiento o como fuera, con plena confianza en los designios de Dios. Tener confianza en Dios no es tener la seguridad de que mi deseo o mi proyecto va a salir bien, sino que aunque desde el punto de vista humano pudiera salir mal, si yo acepto la voluntad divina, estoy dispuesto a proclamar que el mal que nos ocurre es para el bien de quienes amamos a Dios. Bueno, pues en este sentido Anacleto tenía puesta su confianza. Y fue así como creó la Acción Católica y escogió para la bandera de la Acción Católica 2 colores que sacó de la bandera nacional. Sacó el blanco, que para todos los que no conozcan qué significa el blanco de nuestra bandera, aunque ya lo he explicado varias veces en varios videos, sobre todo alrededor del 15 al 27 de septiembre de cada año, es el tema que doy. El blanco significa la pureza de nuestra fe católica apostólica romana. Así lo redactó Iturbide en el Plan de Iguala, con esas palabras. El Plan de Iguala tiene esas palabras. Por eso Anacleto toma el color blanco y toma el color rojo, que en la mente de Iturbide quiere decir la unidad por la sangre, por el mestizaje de todos los mexicanos. En el caso de Anacleto no lo toma en el mismo sentido exactamente, pero sí en que simboliza su disposición al martirio y a la santidad, sobre todo al martirio, que es una forma privilegiada de alcanzar la santidad. Vivificante es el martirio porque la sangre de los mártires, como ya lo sabemos los historiadores, siempre ha sido semilla de nuevos cristianos. De hecho, las dos naciones donde más celoso ruso en la era soviética se empeñó en aniquilar al pueblo católico fueron Hungría y Polonia. Y hoy son las dos naciones con un nacionalismo, con un catolicismo vibrante y practicante notable entre todas las naciones de la tierra. En el anverso del escudo, Anacleto hizo poner el eslogan de Viva Cristo Rey. Y de ese eslogan de Anacleto, nosotros, Mario, Jaime, su servidor y otros, tomamos el eslogan de Anacleto para el nombre de nuestra asociación, que se llama Movimiento Católico
Viva Cristo Rey, que no tiene nada que ver con un movimiento espurio dirigido por un par de masones, que son Raúl Tortolero y el padre Daniel González. Son claramente masónicos y contrarios y opuestos a nuestra fe. Bueno, eso una mini denuncia de 10 segundos. En los escritos de Anacleto se leen estas palabras: lo que más anhelo en esta vida, lo que más deseo, son mis más grandes expectativas, consisten en que Dios me conceda la infinita gracia de ser mártir, de morir mártir. Lo dejó en sus numerosas cartas varias veces, incluso se lo dijo a su esposa. Estas palabras fueron proféticas. Tan es así que lanzó sus proclamas delante de miles de jóvenes en el contexto heroico histórico de la persecución contra la Iglesia Católica que estaba siendo conducida al Calvario. Narro cómo era ese momento. Miren, los sacerdotes extranjeros, los frailes y las monjas habían sido expulsados del país, y también religiosos mexicanos, como las monjitas con las que empecé esta charla. Las parroquias estaban siendo convertidas en cuarteles colorados. ¿Quién en aquella época era un colorado? Pues un sardo, un soldadote. Y la soldadesca, a la soldadesca, el pueblo católico le llamaba los colorados, porque se distinguían por un gorro frigio de color rojo, o por un brazalete rojo que los distinguía como anticatólicos, como perseguidores. Las parroquias estaban pues siendo convertidas en cuarteles de colorados, los sagrarios estaban siendo asaltados, las hostias eran pisoteadas y profanadas, los sacerdotes católicos asesinados, los pastores protestantes protegidos y financiados, y la nación mexicana bañada en sangre preciosa de sus miles de santos mártires. Todos ellos querían que con su sangre se lograse la libertad de la Iglesia y de la verdad que no es algo, sino alguien que pende muerto de una cruz, aunque después haya de resucitar. Todo esto lo hacían con infinita alegría para que pudiésemos gozar de la libertad religiosa. Ellos no dudaban en gritar: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Y por esta razón, con un odio luciferino, eran quemados vivos. Otros eran torturados hasta la muerte. Otros eran encarcelados de por vida. Otros muchos, ojo, mi abuelo me contaba cómo era aterrador ver en los postes del telégrafo, en los postes de luz, en los postes de los ferrocarriles nacionales, ver una infinita cantidad de cadáveres ya muertos, de cristeros colgados, o de simples católicos, porque todavía no se desataba la guerra cristera. La persecución, con miles de muertos, ojo con esto, comenzó mucho antes de que el ejército cristero disparara su primer balazo. Colgados de los árboles, de las plazas públicas, en los postes de la vía del tren. Mi abuelo me contaba mucho que hizo un viaje de Monterrey a Veracruz, y prácticamente cada kilómetro de ese larguísimo viaje encontró católicos colgados por el solo hecho de ser católicos. Fueron cientos y cientos de mártires, por no decir miles y miles. Muchos fueron fusilados en los paredones, pero todos con los brazos en cruz, antes de morir gritaban: ¡Viva Cristo Rey! Les narro ahora el protomártir, la historia del protomártir. ¿Qué quiere decir protomártir? Pues la historia del primer mártir cristero. El primer mártir cristero fue asesinado el 31 de enero, día de San Juan Bosco, cosa que me honra muchísimo, y para mí es un marranazo en la cabeza. Se llamaba, de 33 años, el padre David Galván Bermúdez.
Ejercía de manera entusiasta, maestro del Seminario Mayor en la diócesis de Guadalajara, o sea, una de las diócesis más importantes del país, y estaba destinado a una parroquia de clase media alta en la época de la persecución. Pero el padre no tenía miedo en confesar su fe. De frente y a la mandíbula, de frente y a la jeta del gobierno, proclamaba su fe. Pero no era una fe fanática, era una fe ilustrada. Era un maestro de teología, era un maestro de historia, era el rector de un seminario. ¿Sí? Entonces, lo toman prisionero en las calles de Guadalajara y lo ponen contra el paredón, listo para ser fusilado. Y cuando ya estaban los soldados preparándose con sus mosquetones de aquella época, de espérame tantito mientras lo cargo, ya se estaban preparando para el fusilamiento, el sacerdote David Galván Bermúdez le dice al jefe del pelotón que lo va a fusilar, le dice, por favor, señor capitán, discúlpeme. Y se empieza a desabotonar la sotana. Toda. En aquella época los sacerdotes usaban sotana mañana, tarde, moda y noche y no les daba ninguna vergüenza. Y por eso eran fácilmente identificados. Ahora un sacerdote que ande con sotana, es un garbanzo de a libra o una aguja perdida en un pajar. Yo no veo ninguno, al menos no en los sitios donde yo me muevo. Y entonces el capitán le pregunta, oye cura, ¿y por qué haces eso? ¿Por qué te quitas la sotana? Y el padre David contesta, no se enoje mi capitán, lo que pasa es que me estoy descubriendo el corazón para que sus soldados no fallen a la hora de fusilarme. ¿Por qué? Pregunta el capitán. Porque hoy entrego mi vida y mi corazón por México, por mi Santa Madre Iglesia, así que viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, disparen. Claro, los soldados a una orden, el capitán bajó su sable de mando, los soldados dispararon y con perfecta puntería le dieron en el corazón 12 balazos. Y así murió el primer mártir de la cristiada de México. Un protomártir al que tenemos que conocer, imitar, de alguna manera seguir, no exactamente porque nos vayan a fusilar como a él, pero sí como un modelo de vida, de valor, congruencia y amor a Cristo y a su Madre. Ahora nos pasamos a ver cómo fue la tortura de Anacleto. ¿Cómo fue su tortura y su muerte? Anacleto era abogado y había estudiado en Guadalajara. Y al ver a Anacleto una juventud pasiva, dormida, sin iniciativa, sin identidad, parece que nos estaría hablando ahora, ¿no? ¿Cómo es la juventud hoy? En Argentina, en Ecuador, en Chile, en México, en Estados Unidos. ¿A qué se dedican los chavos? A perrear, al antro, a la droga, al chupe, a darle alegría a tu puerco Macarena. A eso se dedican, en su inmensa mayoría. Yo, sin ánimo de exagerar, calculo que de cada 10, 9 tienen estas características. Pasivos, dormidos, sin iniciativa, sin identidad, sin catolicismo, aunque hayan sido bautizados. Ni virtuosos ni conocedores de su fe. El joven al que yo evangelicé hoy y que decidió ir a misa por primera vez con gusto el fin de semana, ¿sí? Tiene 26 años y es inteligente y es un profesionista y es una buena persona y no tiene vicios, pero le encanta ir a los antros. ¿Sí? Es su único vicio, por así decirlo. Ni se droga ni se emborracha, pero le encanta ir ahí. O sea, su templo es el antro.
Y lo máximo es, pues, bailar, ¿sí? Y luego se enoja porque no conoce muchachas con las cuales él decidiera poderse casar. ¿Por qué? Porque pues todas le parecen resbalosas, frágiles y superficiales. Pues mira nada más, mi querido amigo, dónde las andas buscando, ¿no? Ahí no las vas a encontrar. Probablemente las encuentres en un círculo de castidad, probablemente las encuentres en un círculo social católico de tu parroquia, pero no en un antro. Bueno, pues a este tipo de jóvenes se enfrentaba Anacleto. Y era tan vigoroso su discurso que persuadía, arrastraba, convencía a quienes lo escuchaban. Y llegó a tener cientos de miles de seguidores, literalmente. La Acción Católica de la Juventud Mexicana prendió su fuego en todo México. En unas partes con gigantescas llamaradas, en otras con llamitas apenas vacilantes, pero fue una obra de cobertura nacional, principalmente en los estados más católicos del país. Bueno, cito a los de aquella época, porque ahora andan muy perdidos. Ahora el principal estado católico de aquella época, que era Guanajuato, pues es el centro de operaciones del narco, igual que Jalisco, ¿no? Cártel Jalisco Nueva Generación opera en Jalisco y Cártel Santa Rosa opera en Guanajuato. Y son los dos que se disputan la mayor parte del gobierno de la República. No solo de las rutas del narco, del gobierno. Bueno, pues este tipo de jóvenes fueron arrastrados a una revivencia de su fe por Anacleto, y esto le conculcó, esto le atrajo, le garantizó el odio feroz del presidente, de su gabinete y de los jefes masones del ejército. Cuando diga ejército, no voy a decir mexicano, porque no merecen el título de ejército mexicano, ni en aquella época ni hoy. La última vez que mereció el nombre de ejército mexicano fue en 1847. Y probablemente cuando siguieron a Miramón en la década de los 60. Pero fuera de ahí, fuera de esos dos momentos gloriosos, y claro, desde luego en la época de Iturbide, allá por 1827, el ejército dio su vida por México. Fuera de esos tres pequeños momentos, el ejército mexicano, por así decirlo, como se dice oficialmente, ha estado al servicio de la antipatria. Y principalmente estuvo al servicio de la antipatria en el periodo que va de 1910 hasta la fecha. Claro, ahora no persigue a los cristianos o a los católicos a balazos, nos persiguen de otra manera. Como se lo explicaba a mi esposa en la comida, cuando me preguntó, ¿y ahora cómo nos persiguen? Pues de modo cibernético, ¿no? Con menor sangre, pero mayor eficacia. Cito un pasaje de San Juan Pablo al visitar México. Dijo, el futuro de la iglesia está en los jóvenes. Pero luego San Juan Pablo fue a Denver, Colorado, USA. Y allá dijo, me equivoqué de lo que dije en México. En México dije que el futuro de los jóvenes, el futuro de la patria, el futuro de la iglesia está en ustedes, pero corrijo. No es el futuro el que está en manos de ustedes. Es el presente. Y claro, su mensaje llegó a México de manera atronadora y muchos nos dimos cuenta de que en efecto es hoy. Pero él no se refirió, y lo dijo textualmente, no me refiero, dijo el Papa, no me refiero a los que tienen entre 26 y 30 años. Me refiero a los que, aunque tengan 80, como un servidor, nunca dejan de ser jóvenes, porque nunca dejan de hacerle frente al adversario. Así que los invito, sin importar qué edad tengan, a hacerle frente al adversario. Esos somos los jóvenes. Con sus grandes ideales y su amor a Cristo,
Anacleto González Flores era un verdadero hijo ejemplar de la Iglesia. Siempre en comunión, ojo, con su arzobispo, don Francisco Orozco y Jiménez, hoy siervo de Dios. No murió como mártir, murió en su cama, pero hoy está considerado por sus virtudes cristianas como un extraordinario siervo de Dios, quien era el director espiritual de Anacleto. Y tanto este obispo como Anacleto eran los más buscados por las huestes, por la jauría, a las órdenes del presidente de la República. También me queman los labios decir presidente. No era un presidente, era un zar, era un caudillo, era un tirano. Y difícilmente desde entonces México ha tenido un presidente. La mayor parte han sido tiranos, aunque sean de guante de seda. Por eso Anacleto y su arzobispo eran los más buscados, por el enorme jale, por la enorme afición, por así decirlo en términos actuales, que este par de héroes tenía, particularmente Anacleto. Bueno, pues se acercaba la Semana Santa, y entonces a partir de la Semana Santa del año de 1927, en la ciudad de Guadalajara se decretó toque de queda. De salir después de las 8 de la noche alguna persona podía ser considerada cristera y ser fusilada ipso facto sin juicio sumario. Esto sucedía en Guadalajara. Esa ley se había promulgado, la ley del toque de queda, desde julio de 1926. Y bueno, pues los tapatíos principalmente, porque había otras ciudades parecidas con toque de queda, pero Guadalajara es la ciudad número 2 en tamaño y en habitantes de todo el país, y era el foco principal de la resistencia cristera. Por lo tanto, ahí se instala el toque de queda para encerrar a los católicos y hacerlos más identificables en el caso de que salieran. El ejército estaba centrado en la ciudad y, ojo, ese mismo ejército había lanzado jóvenes de entre 20 y 30 años, había lanzado jóvenes a infiltrar las filas de la ACJM. Y estos jóvenes soldados, los más inteligentes tal vez, los de mayor cultura, los de mayor incluso tradición católica familiar, pero ya de corazón de dragón, ya incluso afiliados a la masonería, muchos de ellos, por no decir la totalidad, infiltraron las filas, tanto de los cristeros como de la ACJM. Y entonces estos jóvenes pues rezaban el rosario, iban a misa con los cristeros, iban a misa con los ACJMeros, así se les llamó, los ACJMeros, a los miembros de la ACJM, se postraban ante el Santísimo, adoraban la Eucaristía, pero eran soldados de las huestes de Plutarco Elías Calles. Y ellos empezaron el movimiento para atrapar a Anacleto y a Luis Padilla, otro líder que era el segundo de Anacleto. Ellos eran los más buscados y estaban un día reunidos en la casa de los hermanos Vargas González, en un lugar que se llama Herrera y Cairo, número 405, ahí se reunían, y en aquella ocasión se les hizo tarde. Y la mamá de Luis Vargas les dice: oigan muchachos, ya no pueden salir a la calle, son las 11 de la noche, y si los sardos los pescan los pueden asesinar. La policía y los soldados los andan buscando. Mejor ya mañana te vas a la casa, ahorita no. Y bueno, pues Anacleto obedeció las indicaciones, terminaron de rezar el rosario, todos en familia y los amigos, los invitados, y se fueron a dormir. Pero al día siguiente, los soldadotes que ya estaban infiltrados en las filas de Anacleto lo vieron salir a las 5 de la madrugada de la casa en donde se había pasado la noche, e instantáneamente el ejército rodeó la zona.
Era imposible escapar. Entraron a la casa con brutalidad, golpearon a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, viejitas, a todos les causaron heridas, algunos de muerte, hasta que identificaron a Anacleto y lo sacaron. También apresaron a los hermanos Vargas y apresaron también a la mamá de los hermanos Vargas y a las hermanas pequeñas, menores de 10 años. También las tomaron prisioneras. Dicen las malas lenguas que incluso las violaron. No me extrañaría que esto fuese cierto, si bien no hay una documentación que así lo demuestre. Bueno, continuamos. En una camioneta del ejército lo llevaron a un cuartel que se llama el Cuartel Colorado, que todavía existe y está al costado de la Plaza de la Bandera, en las calles de Belisario Domínguez y Gómez Farías, en la ciudad de Guadalajara. Tenían atada a la mamá del mártir, de Anacleto. Ella de alguna manera logra zafarse y levanta su mano, que tenía atada a la espalda, logra desatarse y levanta su mano para darle su bendición. Fue la última vez que la mamá de los hermanos Vargas los vio vivos. Esa madre valiente la podemos equiparar a los hermanos Macabeos, esos 7 hermanos bíblicos que uno por uno son asesinados en presencia de su madre por la orden del rey Antíoco Epifanes, que quería cambiar el culto al Dios de Israel, al Dios verdadero, por el culto a Zeus, Afrodita y todo el panteón griego de dioses falsos y paganos. Bueno, pues así como la madre de los Macabeos bendice a sus hijos que van a morir, de esa misma forma, la madre de los hermanos Vargas bendice a sus hijos y a Anacleto, porque todos saben que van a morir. No se acobarden, les dice, luchen por su fe y mueran por Cristo. Y ellos contestaron, nos vemos en el cielo. Los hermanos Vargas tenían uno 20 y el otro 21. Anacleto tenía 30 y tantos. Llegan a otra casa los soldados y pescan a otro joven que se llama Luis Padilla, que esa mañana también los traidores, los soldados traidores, habían dado con el domicilio y también se lo llevan al Cuartel Colorado. Cuando llegan, se ven los 4. ¿Quiénes eran ellos 4? Pues con mucha pena, a la vez que con mucha alegría, constatan que ellos 4 son los principales líderes de la resistencia católica contra el gobierno masón perseguidor, asesino de Plutarco Elías Calles. Los 4 principales líderes murieron el mismo día. Y la juventud y la ACJM y los cristeros de alguna manera quedaron descabezados. Perdieron a sus líderes. Pronto surgió el liderazgo de Gorostieta, de mi abuelo Adalberto, de otros que ya mencionaremos, pero por el momento los principales 4 líderes iban a morir el mismo día. Veamos cómo fue. Bueno, pues los 4 cuando se ven se abrazan y empiezan a orar de rodillas. Y el general Ferreira es un apellido famoso en Guadalajara por la feroz persecución que de modo muy eficaz y muy eficiente él desató. El general Ferreira los separa con brutalidad del abrazo en el que estaban y ordenan a los soldados que los aten y los cuelguen de sendas cuerdas. No para ahorcarlos, sino para tenerlos colgados, pero ¿qué creen? No de las manos, de los pies, que es muchísimo más doloroso. Y le empiezan a golpear y a torturar a Anacleto principalmente, para que dijera dónde estaba escondido el arzobispo Francisco Orozco y Jiménez.
pero no le arrancaron una sola palabra, un silencio absoluto, porque él no era ningún traidor. El general Ferreira, al ver la valentía de Anacleto, que por ninguna razón lo podían hacer hablar, entonces en su presencia comenzaron a golpear a Luis Padilla y a Jorge y Ramón Vargas, con una brutalidad tan excesiva que los tres quedaron totalmente cubiertos en su propia sangre. Pero tampoco hablaron. Y entonces le ordenaron a un soldado, el general Ferreira, que con su navaja, ojo, a ver quién aguanta esto, empezaran a desollarle las plantas de los pies. Y le quitaron totalmente la planta de los pies. Y luego lo hicieron caer al piso. Pero el general Ferreira se enfureció porque Anacleto seguía en silencio, sin dar a conocer el domicilio donde estaba su arzobispo. Entonces le ordena desollarle la piel de las manos. Y entonces en esos momentos Anacleto, con la sangre de sus manos, escribe en el suelo: «Viva Cristo Rey». Esto enfurece tanto al general Ferreira que ordena a sus soldados cubrirlos a culatazos. A todos, pero sobre todo a Anacleto. Le rompen la clavícula, le rompen los huesos del hombro, lo dejan en calidad de, pues casi de cadáver, pero los cuatro siguen vivos. Los sacan al cuartel y los colocan frente a un muro en el cuartel Colorado, que todavía existe en Guadalajara. Los ponen contra el paredón y Anacleto levanta su mano. «Mi general», dice, «ya que no tenemos alternativa y que ha llegado el momento de ofrendar nuestras vidas por Cristo, señor general Ferreira, le suplico que primero fusiles a mis 3 hermanos y me dejes a mí al final para ayudarles hasta el último instante de su vida a bien morir». Vean nada más qué heroísmo de Anacleto. A mí fusílame al final, para que yo ayude a mis 3 hermanos a bien morir. Y bueno, pues el general Ferreira accedió. Los historiadores, testigos que estuvieron ahí, soldados que vieron aquello y que después se arrepintieron y que narraron los hechos, cuentan que mi general Ferreira estaba con el rostro demudado, sin articular palabra, y al mismo tiempo que sorprendido y aterrorizado, que aquellos 4 jóvenes católicos no le tenían miedo a la muerte, ni a la tortura, ni a nada. Y que eran tan decididos, tan valientes, tan radicales, como os invito a todos a ser, tan firmes en su fe y en su amor a Cristo, que estaban dispuestos a todo. Entonces Anacleto tomó a los 3 jóvenes y se arrodillaron los 4. Y delante del pelotón que ya estaba presto para fusilarles, les dijo en voz alta que empezaran a proclamar el yo pecador. A ver, hermanos, recemos juntos el yo pecador. Y los 4 claman a gritos el yo pecador. Eso enfurece todavía más al general. Y fue tal su furia que asesinó a 2 de ellos por la espalda. Ni siquiera los puso en el paredón. Todavía no terminaban de proclamar el yo pecador, cuando el general Ferreira ordenó que los mataran por la espalda, como si fueran traidores. Anacleto, al ver a sus 2 hermanos de fe muertos ya, con la sangre los persigna en la frente y les dice: hermanos, los venero yo como mártires de Cristo Rey. Anacleto es el primero que rinde culto, válido, canónicamente apoyado, a esos 2 mártires que acababan de entrar al reino de Cristo por el camino más corto y más difícil, el camino del martirio. Y comienza a llorar
uno de ellos, que se llamaba Luis Padilla, gritando: necesito un sacerdote, necesito un sacerdote, necesito confesarme. Grita Luis Padilla, pero Anacleto lo abraza y le dice: no, hermano, ya no es tiempo de un sacerdote. Lo que necesitas es pedir perdón por tus pecados y pedir por tus verdugos. Perdona a tus verdugos. El juez que te espera en el cielo es un padre. Ya no necesitas confesión. El martirio te llevará a su gloria. Así que, Luis, grita conmigo: viva Cristo Rey, y grita conmigo: viva Santa María de Guadalupe. Y Luis Padilla, al escuchar aquellas palabras de su maestro, se pone en cruz y recibe la descarga y cae el tercer mártir de Cristo Rey. Queda vivo Anacleto, con los pies desollados, las manos desolladas, los huesos fracturados, totalmente golpeado. Mira al general Ferreira a los ojos y le dice: tú y tus compañeros nos quitan la vida por amor a Cristo y por nuestra libertad religiosa. Pero mi general Ferreira, quiero que sepas que el juez que me va a juzgar a mí, te va a juzgar a ti. Y cuando ustedes lleguen al tribunal divino, allí estaré yo para defenderlos como abogado ante el tribunal de Cristo para que Él los perdone. Yo seré su mejor abogado, porque abogado soy. Y grita: viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Y en aquellos momentos el general ordena que le claven una bayoneta en el pecho, a la altura del corazón. El soldado toma el rifle que tiene en la punta la bayoneta que se usaba en aquella época y se la clava de un golpe a Anacleto y le traspasa el corazón. Así como a Cristo, a Anacleto también le traspasan el corazón. O sea, el paralelismo es asombroso. Con el corazón traspasado, sigue vivo Anacleto. Y todavía le dan 2 balazos. Y con la fuerza de las balas, Anacleto cae al piso. Y con 2 balas en el pecho y el corazón traspasado, Anacleto se vuelve a poner de pie. Asombroso. Es algo que ha ocurrido con otros santos, que al momento de morir es cuando más endorfinas genera su cuerpo, por la certeza de la pronta visión de la beatitud eterna, y entonces como que se vuelven imposibles de matar. Y entonces, viendo a los ojos fijamente, le dice al general Ferreira: mi general, recuérdate, lo repito, yo seré tu abogado en el cielo. Ahorita voy a interceder a Dios por tu salvación. Queridos hermanos soldados, los perdono. Yo muero hoy, pero Dios no muere. Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Y le vuelven a disparar 12 tiros. Y entonces sí, cae al suelo, coronando su vida con la palma del martirio, cumpliendo sus más grandes expectativas, sus más grandes deseos, que era morir por Cristo. Bien. Entonces Anacleto es nombrado el año de apenas hace, va a ser, no, ya fueron 3 años, en el 2019, protector, patrono de todos los laicos mexicanos. Nada es casual, todo es dentro del plan de Dios. Ellos derramaron su sangre por Cristo. Hoy ellos piden por nosotros desde el cielo, pero creo sinceramente, como me decía uno de ustedes antes de empezar, estudié en una escuela lasallista y nunca nos nombraron, nunca se refirieron en las clases de Historia de México a esta época de nuestra historia, que es probablemente la más ejemplar, la más heroica, la más asombrosa, la más llena de motivos para no desfallecer en nuestra fe, y que cada uno de nosotros en su trinchera, como profesor, como terapeuta,
como maestro de escuela, tal vez como chofer de taxi, como ama de casa, tal vez como mujer abandonada por el marido, con 6 hijos, como hace rato conocía yo a una de ustedes. No importa en dónde estemos, qué nos toca. En la trinchera que estemos, dar la vida por el Rey. Dar la vida por su madre, que es la nuestra. Porque a los pies de la cruz estaba María, y a la cual Cristo le dice, ¿sí?, hijo, he ahí a tu madre. Le dice a San Juan, hijo, he ahí a tu madre. Y San Juan representa a todo el género humano. He querido entonces narrarles este no triste, este formidable acontecimiento de la tortura, martirio y muerte de Anacleto, para que lo incorporemos en nuestros modelos mentales, nuestros modelos emocionales y nuestros modelos prácticos de acción. Bien, hasta aquí mi ponencia y espero sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones, sus dudas y todo lo que siempre hacemos al terminar mi exposición, la cual termino con el grito de Anacleto. ¡Que viva Cristo Rey! Sí, señores. Y que viva Nuestra Señora de Guadalupe. Bien, adelante con sus preguntas, por favor.